Yo soy Alejandra Sarni, soy una de las socias de BDO Argentina, que es una consultora que, entre otras, no sé de contabilidad, sé de impuestos, aclaro, que es diferente. Pero bueno, algo de contabilidad, si viene, vamos. Está bueno esto que marcaba Nacho, en el sentido de un valor agregado que se vincule también con las decisiones financieras y con las inversiones en definitiva. Y de esto se trata un poco lo que vamos a hablar hoy, que es, como grandes titulares, la Ley de Inocencia Fiscal, que ya se habrán escuchado ya hace más de un año, que se viene hablando de este proyecto. Este proyecto ya no es más proyecto, digo proyecto porque durante tanto tiempo fue proyecto, ahora es ley, es la que fue promulgada el 2 de enero pasado. Siempre les gusta sacar normas y cuestiones fiscales también. Entre el 31 de diciembre y el 2 de enero suceden varias cosas y esto no fue la excepción. Y un poco como lo dice el título, la Ley de Inocencia Fiscal es la conclusión de un proceso que, con diversos matices y con respecto a determinadas y varias cuestiones, llamémoslas, de nuestro sistema tributario, pretenden ver o transformar el paradigma, digamos, entre contribuyente y arca, ¿no? Contribuyente y fisco. Y cuando hablo de paradigma es porque durante muchos años, durante décadas, atrás de cada, digamos, el pensamiento de arca, digo, de AFIP o arca es indistinto, disculpen si lo mixeo, es que atrás de cada contribuyente había un evasor, ¿no? Y la idea es que ese paradigma, con este eslogan que se empezó a hablar allá en junio del 2025, tus dólares, tu platita, no tengas miedo de sacarlos del colchón y volcarlos en el sistema formal. El sistema formal puede ser perfectamente una inversión inmobiliaria que tal vez antes de esta ley el miedo, ¿no?, vinculado a esto era, bueno, son actividades lícitas, perfecto, pero tal vez no tengo al 100% justificada mi situación patrimonial, ¿cómo lo justifico? Y justamente este cambio de paradigma apunta a un vínculo de confianza, donde ahora, en vez de haber atrás de cada contribuyente un evasor, atrás de cada contribuyente hay un sujeto que pretende cumplir con sus obligaciones tributarias. Y para incentivarlo a que se anime, ¿no?, a este tipo de decisiones, necesitaban un blindaje, que era la ley. Porque este régimen que vamos a hablar hoy, básicamente, seguramente escucharon hablar régimen simplificado del impuesto a las ganancias, de la inocencia fiscal, ya existe desde el 2025. Lo que pasa es que no había tenido ningún tipo de éxito, ¿pero por qué? Porque no tenía una ley que le diera ese rango legal que le diera cierta seguridad jurídica al régimen. Y este régimen, ahora vamos a ver, tiene bastantes beneficios que, como dije, vamos a detallar, y hacia el final de la charla vamos a ver un poco esto que es el régimen de declaración jurada simplificada, y después vamos a hacer como algunos bullets de algunos aspectos del sistema tributario, específicamente en el impuesto a las ganancias, que rozan y se vinculan 100% con el rubro inmobiliario, que son beneficiosos, adelanto. Esto está sujeto a preguntas, si quieren me interrumpen, si algo no se entiende, repito, y obviamente a disposición de ampliar. ¿Por qué digo ampliar? Porque si bien ahora vamos a hablar de este régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que, insisto, tiene beneficios, y que todos ustedes tienen que estar evaluando ahora, primero, si cumplen los requisitos o no para ingresar, y segundo, si les conviene o no. La respuesta rápida sería que en términos generales el régimen es conveniente, pero hay que tener hay que hacer ciertos checks o cuestiones a tener en cuenta una vez que cada contribuyente opte por este régimen. Pero no fue la única modificación que trajo, y estas nada más se las voy a mencionar. Trajo modificaciones en la Ley de Procedimientos Tributarios. Ustedes dirán, esto me suena re lejos a mí. No es tan lejos, porque uno de los aspectos que se modificó dentro de lo que es la Ley de Procedimiento Tributario, por ejemplo, es el régimen sancionatorio, las multas. Seguramente en sus empresas, en sus emprendimientos, ustedes presentaban una declaración jurada tarde y el contador les decía, son 440 pesos, no pasa nada. Ahora, esos 440 pesos, por ejemplo, son 440.000 pesos. Y entonces, bueno, lo que antes pasaba totalmente inadvertido, un mes presentamos 5 declaraciones juradas
a destérmino y pueden ser 440.000 pesos por 5. O sea, como que ahora el régimen sancionatorio lo que busca es que haya cierta razonabilidad entre la sanción, en este caso, por ejemplo, la falta de cumplimiento en término, y entre la sanción y el incumplimiento. Antes estaba totalmente desproporcionado. No vamos a entrar en ese tema, pero sí sepan, por ejemplo, que está incluido en esta ley de inocencia fiscal. Otro de los aspectos que también se tocó es el régimen penal tributario. Nuevamente beneficioso. Ustedes habrán escuchado que había más de, no sé, 7.000 causas por ley penal tributaria, donde el monto objetivo para que a cualquiera de nosotros nos intentaran inmiscuir en el régimen penal eran 1.500.000 pesos. O sea, en todo el año de impuesto a las ganancias, que hoy por hoy, digamos que no es nada, ¿no? Cuando nació eran $100.000 y hoy ¿cuántos son? 100.000 pesos, 1.500.000, me hacen las cuentas que son contables también. Por eso, una ridiculez, ¿no? Entonces también se reconoce el proceso inflacionario que transitó la República Argentina en los últimos 15 años y si bien no se mantienen impolutos esos $100.000 que representaban 1.500.000 pesos para que el fisco intente enmarcar una acción penal, hoy por hoy son cerca de $70.000 o 70 y pico mil de dólares, que son 100 millones de pesos. Entonces, esto también, de alguna manera, tiene que ver con lo que decíamos antes, donde atrás de cada contribuyente hay un contribuyente cumplidor, pero también lo que se pretende es simplificar todo el esquema de fiscalización y lo que se pretende es que no se llenen los tribunales de causas. De hecho, fue noticia, creo que ayer a la noche, que quedaron bajo justamente por la ley de inocencia fiscal y esto que estamos diciendo de que se ampliaron los umbrales. Imagínense, un impuesto omitido en el año 2012 quedó por debajo. Automáticamente no se verifica la condición objetiva, que es este parámetro objetivo, ¿y qué sucede? No hay acción penal y el fisco tiene que desistir. Y por eso el sobreseimiento. Lo que fomenta también el paradigma de todas estas normativas es el cumplimiento corriente de las obligaciones y la confianza en el contribuyente. Y no le van a preguntar de dónde vino ese dinero que fue a depositar o de dónde vino, en términos generales, ¿no? Y razonables, de dónde vino ese dinero para invertir en determinado emprendimiento. Entonces, justamente ahora lo que vamos a hablar es de la declaración jurada simplificada, que un poco podemos intitular que es un pseudo blanqueo permanente y gratuito. Antes, cuando hablábamos del blanqueo en el 2024, sabíamos que hasta $100.000 no pagábamos como ese impuesto asociado al blanqueo. A partir de ahora, no, por eso se habla de un pseudo blanqueo gratuito y permanente. Permanente sujeto a determinadas condiciones, ¿no? ¿Y por qué decimos pseudo blanqueo? Porque a partir de ahora el contribuyente que opte por este régimen es optativo, no es mandatorio, o sea, hay contribuyentes que van a seguir presentando sus declaraciones juradas como siempre del impuesto a las ganancias. Estamos hablando de personas humanas, ¿sí? Ahora me focalizo en personas humanas, porque esto es para personas humanas, no es para personas jurídicas o empresas. No van a tener que declarar el patrimonio ni al inicio ni al cierre, no van a tener que exhibir justificaciones patrimoniales, que era el gran eje, ¿no? Seguramente habrán tenido este tipo de conversaciones difíciles con sus contadores cuando llegan los vencimientos, ¿cómo justificó esto? Todo esto desaparece para quien opte por este régimen y lo único que se le exige es que declare ingresos, gastos o pagos a cuenta, confirme, presente, pague en término y ya está. ¿Y cuál es la particularidad? También la simplificación. Cuando digo simplificación, me refiero a que uno que opte se va a encontrar como una declaración jurada pro forma o precargada por ARCA, con la información que ARCA tiene de todos nosotros en función de info que uno mismo va declarando y en función que hayan declarado terceros. Ustedes saben que distintos interlocutores, Alix, varios interlocutores están obligados a reportar información de todos con los que operan. Entonces, en función de esa información, AFIP va a presentar una declaración jurada. Y ustedes me dirán, ¿yo tengo que aceptar así, tal y como venga esa información precargada de AFIP? No. Uno va a poder visualizar esa precarga y, como yo digo, tunearla. Tunearla significa sumar cosas,
eliminar cosas, modificar cosas. Pero siempre hablando de ingresos y de gastos, no patrimonio. Obviamente, hasta va a ser obligación de todos nosotros sumar cosas. Por ejemplo, rentas del exterior. Puede ser que Arca no tenga información, no sé, sobre algún renta de, no sé, de Estados Unidos o de algún otro país o de lo que fuera, y entonces yo, como buen contribuyente, voy a tener que sumar por ejemplo, ese ingreso o esa renta de fuente financiera del exterior. Y también puede ser que tenga que sacar cosas. No sé, saben ustedes que lo que son sueldos y honorarios profesionales van por el criterio de lo percibido, o sea, lo tributo cuando lo percibo, no por lo devengado, no por el paso del tiempo. Tal vez hay información que AFIP tiene que se vincula con un criterio de devengado y yo tengo esa renta, ejemplo, sueldos o honorarios profesionales, el que fuere, las tengo que sacar porque yo tributo el impuesto a las ganancias por lo percibido, recién en ese momento. O sea, no va, y esto salió expresamente al carado, no va a ser mal visto que un contribuyente modifique la precarga que haga Arca. Obviamente, como todo contribuyente, tiene que guardar, digamos, el rastro documental, pero para tenerlo en su archivo, digamos, pero no va a tener que presentar ni nada. Y ustedes dirán, bueno, ¿dónde está el tema acá? ¿Por qué la gente duda o podría dudar de ingresar a este régimen? Que hasta ahora parece como todo positivo y ahora vamos a ver por qué aún es más positivo, además de la simplicidad que ya hablamos, justamente porque pretende que haya un cumplimiento voluntario y permanente de todos nosotros como contribuyentes. Y entonces dice, bueno, yo te voy a dar, al igual que en el blanqueo anterior, esto no es un blanqueo, es un pseudo blanqueo, una tolerancia de error. Si yo, en función de la información que yo poseo Arca o información que me reportaron terceros, detecto que vos omitiste ingresos o te computaste gastos improcedentes o un pago a cuenta, pero no importa, focalicemos en omisión de ingresos o cómputo de gastos improcedentes, y esa diferencia genera un impuesto a ingresar superior al 15% respecto del cual yo validé y confirmé en mi declaración jurada, ahí se genera, y esto lo van a escuchar por todos lados, una discrepancia significativa. Solamente ahí se pierden los beneficios asociados al régimen. ¿Se entiende? O sea, si no se verifica una discrepancia significativa, todos los beneficios del régimen perduran. Y ahora vamos a ver qué es esto de la discrepancia para que ustedes nada más tengan en mente cuándo o qué cuestiones hay que considerar. Primero lo que tienen que fijarse es si pueden o no ingresar al régimen. No son muchos los requisitos, pero sí hay que tenerlos validados y confirmados. Uno, ser residente de la República Argentina, y otros son ser no contribuyente grande nacional, ¿sí? No estar en la agencia de grandes nacionales, solo pocos o algunos contribuyentes están en esa agencia, el resto de los mortales puede aspirar a este régimen, y después cuidar dos aspectos vinculados a un umbral de ingresos y un umbral de patrimonio. Y ustedes dirán, ¿cuál es el umbral de ingresos? Es este que yo menciono, hasta 1.000 millones de pesos, que son 70.000 dólares, 700, sorry, me faltó el cero. Y ese parámetro de ingresos, ¿cuándo yo lo tengo que mirar? Por ejemplo, simulemos que queremos aspirar a entrar ahora por el 2025, que vence ahora en junio del 2026. Eso lo tengo que ver, que no se supere en los 3 años anteriores al ejercicio de la opción. O sea, si estoy mirando y opto por el 2025, que vence en junio del 2026 ahora, tengo que verificar no superar este parámetro de ingresos en el 2024, en el 2023 y en el 2022. Individualmente, no por sumatoria. Por cada año no tengo que superar estos 1.000 millones de ingresos totales. Cuando hablamos de ingresos totales, no estamos pensando los que tributan impuesto a las ganancias. Pueden ser donaciones, pueden ser herencias, pueden ser el resultado de una venta de un inmueble, el precio derivado de una operación de inmueble o lo que fuera. Todo eso no tiene que superar esto. Y el otro umbral que yo tengo que verificar, también respecto de los 3 años anteriores, es un umbral patrimonial. Que el patrimonial es esto que yo les puse acá, hasta 10.000 millones de pesos, 7 millones de dólares, más o menos, con respecto nuevamente a cada año, considerando también todos los bienes del país y del exterior. Entonces, uno dice, yo en el 2025 puedo haber cumplido y verificado los 3 años para atrás, pero en el 2026, que es el nuevo periodo base, digamos, no. No va a haber ningún problema porque vos cada año
vas a tener que validar tu reinscripción, si querés, porque siempre es opcional. Entonces vos podés optar por el régimen simplificado en el 2025 y no hacerlo en el 2026. Y eso no te quita los beneficios que vos adquiriste por haber optado en el periodo 2025. No pasa nada. Bueno, una vez que yo validé, ustedes me dirán, bueno, ¿cuáles son los beneficios asociados? Uno de los grandes beneficios es el efecto liberatorio del pago. ¿Qué es esto del efecto liberatorio del pago? Quienes opten, modifiquen alta, baja, eliminación, suma de ingresos, o sea, esta precarga que va a traer ARCA, todavía no está vigente el aplicativo, pero próximamente se supone lo estará, pago, o sea, confirmo la presentación y pago en término, esto es fundamental. Vieron que muchas veces pasa, bueno, sí, lo presento después, no. El que pretende optar y gozar de estos beneficios tiene que pagar en término. El pago en término puede ser, obviamente, la compensación si tiene un saldo a favor en sus declaraciones juradas, o puede ser un plan de pagos, pero todo antes del vencimiento, ¿sí? No sirve el día después. Si ustedes presentan su declaración jurada de este año optando por este régimen y pagan un día después, no aplica. ¿Ok? Esto es muy importante. Y el efecto liberatorio del pago es que, excepto que el fisco detecte este concepto que ya introdujimos de la discrepancia significativa, se presume que tanto en su ámbito formal como material, esa declaración jurada es exacta. Esa declaración jurada de impuesto a las ganancias. ¿Y qué implica? Que si viene el fisco y por información que tiene en sus bases de datos detecta que el impuesto en vez de 1.000, digo cualquier cosa, hubiera sido, el 15% son 150, ¿no? Digo bien. Una diferencia de 100 que no alcanza al 15% de esos 1.000, no me va a reclamar esa diferencia. ¿Por qué? Porque no se verificó esta discrepancia significativa. O sea, aun cuando haya una detección, por ejemplo, del cómputo de un gasto improcedente, en la medida que el cómputo de ese gasto improcedente no implique una diferencia en más, llamémosla, del 15%, como tiene este efecto, el beneficio del efecto liberatorio del pago, no va a poder reclamarlo. Distinto si la diferencia detectada son 200, ¿no? Ahí se cae. ¿Estamos de acuerdo? Hay una excepción que es, ahora la vamos a ver, pero el concepto del funcionamiento es este. Y el beneficio es el que acabo de mencionar. ¿Y por qué se habla de otro gran beneficio que es la presunción de exactitud? Que es como un tapón fiscal, que ustedes este concepto lo escucharon bastante con el blanqueo. Si yo presento pago en término y no se verifica futuro una discrepancia significativa, el fisco no me va a poder fiscalizar, valga la redundancia, todos los periodos, o sea, están bloqueados todos los periodos fiscales no prescriptos de ese contribuyente, tanto para ganancias como para IVA. O sea, lo que este beneficio derrapa también sobre el impuesto al valor agregado que ustedes puedan estar presentando por sus actividades. La prescripción de las acciones del fisco para reclamarte algo hoy por hoy son 5 años. Y yo no lo llegué a mencionar, pero otro de los aspectos dentro de la ley de procedimiento tributario es que para los contribuyentes cumplidores, personas humanas ahora, pero también empresas, quienes presenten y paguen en términos, o sea, sean contribuyentes cumplidores recurrentes, la prescripción se abrevia a 3 años. No para todos, para los que califiquen, por así decirlo, como contribuyente cumplidor. O sea, tiene o 3 años para los cumplidores o 5 para atrás para los no tan cumplidores. Bueno, vos tocaste un tema como muy interesante, porque el blindaje que estamos hablando, que da para ganancias y para impuesto al valor agregado, no está para bienes personales. Entonces, ese es el aspecto que uno tal vez tenga que evaluar como el costo-beneficio o cuál sería el impacto en caso de que el fisco venga y quiera reclamar algún impuesto omitido, pero ya no de ganancias, ya no de IVA, sino de bienes personales. Por bienes personales hay que evaluar cada caso a caso, porque muchos contribuyentes también, recuerdan que en el blanqueo anterior, adelantaron bienes personales. Entonces eso también, al Rey BP, que se llamaba, que seguramente también escucharon muchos de ustedes, y puede ser que ya hayan adelantado. Y también tenía una tolerancia de error el Rey BP. Entonces puede ser que no pase nada. Pero es verdad, hay que evaluarlo. Por eso no podemos hacer una regla general, pero sí, en términos generales, como que la potencialidad de la revisión de bienes personales siempre está, pero tenés como este beneficio del bloqueo de ganancias optando por este régimen simplificado. Tan solo, esto ya lo mencionamos, dijimos, estos efectos se verifican siempre que no se configure una discrepancia significativa, que básicamente es 15% en más
pero 15% más no de cualquier forma, y esto también es un beneficio del régimen simplificado. Esa eventual detección de una diferencia la tiene que probar ARCA, no la puede presumir. Ustedes saben que, y esto si sufrieron una fiscalización lo sabe, que los depósitos bancarios en defecto de los ingresos declarados es una, o sea, en esas situaciones, o sea, depósitos 100, ingresos 80, es como que AFIP empieza a presumir, por así decirlo, que hay ingresos que vos omitiste declarar en tu impuesto a las ganancias, ¿no? Acá no lo puede presumir. Acá tiene, sobre base cierta y demostrándolo ARCA, y no pudiendo utilizar esta presunción, por ejemplo, sobre los depósitos bancarios, y esto está expresamente dicho en la ley, no puede levantar este 15% como saldo en más. ¿Se entiende? O sea, tiene esa información, esa omisión, por ejemplo, de un ingreso, tiene que venir exclusivamente de la información que obra en poder de ARCA o de información que hayan brindado terceros. No puede salir supuestamente a escarbar. Tiene que ser sobre base cierta. Por ejemplo, no sé, que demuestren que sí, que computaste un gasto que no existió. Bueno, está bien, ahí AFIP sabe que no tenías ese comprobante a tu nombre para deducirlo de tu renta, ¿sí? Este es un parámetro de discrepancia. El otro es que lo que hay que velar es que no sea superior a 100 millones de pesos. No es casual este 100 millones de pesos, sino que yo les dije que el umbral objetivo de ley penal tributaria para evasión simple se había elevado a 100 millones de pesos. Entonces, un contribuyente dice, el 15% o 100 millones, el menor. Ese va a ser mi umbral, mi tolerancia de error para ese contribuyente. Y eso está atado a una cuantía. Y el tercer supuesto de discrepancia significativa, y acá el fisco sí se enoja y no está sujeta a ningún tipo de monto, es la utilización de documentos o facturas apócrifas. Si ARCA detecta que vos utilizaste documentos apócrifos o facturas apócrifas, sin importar el monto, aunque sean, lo dijeron, un peso, no sé, dijeron un peso, es como que se te caería los beneficios del régimen. Pero hay una puerta de salida. Si vos regularizás, en mi ejemplo teórico, ese peso antes de la determinación de oficio, que es cuando el fisco ya te dice, este va a ser mi ajuste fiscal, si vos lo pagás, podés gozar igual del blindaje y de los beneficios porque pagaste ese peso antes de que el fisco te haga la determinación administrativa. O sea, hay una puerta que te permite evaluar si no te conviene regularizar esa factura que apareció como apócrifa, rectificar con más los intereses y seguís gozando de los beneficios. No se considera que existe discrepancia significativa. Bueno, y esto ya lo mencionamos en el sentido de que, y esto la ley y la reglamentación son muy claros. ARCA no puede salir a la pesca. ARCA, para detectar esto, tiene que ser en función de información que tenga ella, no la puede presumir y tiene que salir a probarlo. La carga de la prueba está en ARCA, no está en el contribuyente. Por eso ese paradigma que hablábamos al principio. ¿A partir de cuándo se pueden, digamos, la gente optar, todos los contribuyentes? A partir de este año inclusive. Y obviamente en años subsiguientes vía una ratificación de optar nuevamente por este régimen simplificado. Va a ser muy sencillo y todo tiene que hacerse obviamente antes del vencimiento. ¿Cuál es un poco? Alguno dirá, bueno, ¿puedo optar, ver qué sabe AFIP? O sea, ¿cómo sería la declaración jurada precargada y después no presentar por el régimen simplificado? Sí, se puede hacer porque puedes desistir también en cualquier momento de esta opción. Entonces uno puede entrar, optar, ver cómo es la precarga, cómo simularía ARCA tu situación del impuesto a las ganancias y ese desistimiento puede ser expreso o tácito. Expreso si vos apretás el botón desistir. Y tácito si vos presentás al final por el régimen general, como venían presentando hasta ahora. ¿Sí? O sea, eso también se puede hacer. Y no está mal visto. Es importante que ustedes sepan que, como dije, esta ratificación y esta verificación de los requisitos es anualmente. O sea, ahora verifico, opto por el 2025, confirmo, tuneo, presento, confirmo, pago y tengo bloqueados el 2025 y los no prescriptos a ese 2025, velando porque el cumplimiento de que no se verifique, ¿no? Ese cumplimiento recurrente que hablábamos antes, ninguna discrepancia significativa. Si ahora me voy en el 2026, si estoy evaluando ingresar y cumplo con los requisitos, y yo nuevamente ratifico, presento, pago el 2026, ahora el periodo que ARCA va a mirar, ¿cuál es mi periodo base? Ya no va a ser más el 2025, va a ser el 2026.
Por eso, de alguna manera, se pretende el cumplimiento corriente. Es como una renovación de los votos matrimoniales, ¿no? Como que todos los años yo tengo que prometer que me voy a portar bien, ¿no? Implícitamente. Bueno, no sé si di un buen ejemplo, pero no importa. Pero se entendió el concepto. Obviamente todos los que ingresen a este régimen van a estar en su sistema registral, van a aparecer con este código, el 639 ganancia simplificado, que tiene relevancia de cara a las operaciones con ALICs, con entidades bancarias, con inmobiliarias o con cualquiera sea de los interlocutores que se tengan que vincular cuando realicen algún tipo de inversión que implique sacar figurativa y metafóricamente esos dólares del colchón. ¿Y por qué digo que es un buen indicio? Porque tal y como lo dice la propia normativa, si el contribuyente aparece con este código, o sea, ha optado por este régimen simplificado, se considera como un antecedente favorable en la identificación y monitoreo de las operaciones. Es como que es un resguardo que van a tener que considerar todos los interlocutores como un antecedente positivo. Entonces ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo original de todo esto? Que esos dólares ingresen al sistema formal de alguna manera, ¿no? Y que ese ingreso, en el caso de las operaciones más con bancos o ALICs, esa trazabilidad pueda empezar a ingresar, se inyecten en nuestra economía, ya sea en el origen o en el destino. ¿Qué significa esto? Yo puedo venir cumpliendo y teniendo ese dinero, no sé, en mi cuenta bancaria, pero tal vez el receptor de ese dinero, no. Entonces, a través de la inyección en el sistema financiero puede darse en el origen de la operación, en el que paga o en el que percibe. Es no sé, el que te vende el auto, el que te presta el servicio o lo que fuere. Es una exigencia, ¿no? Que esa inversión, esos fondos se inyecten en el sistema formal. No los exime por completo porque las normas antilavado siguen vigentes. El blindaje que da el régimen no es para la norma antilavado per se, pero sí, y esto ya salieron normas de CNB, de BCRA y algunas de ARCA, que dicen que todos los interlocutores tienen que adecuar su matriz de riesgo. Ahora ya, ustedes saben, no les pueden pedir más la declaración jurada del impuesto a las ganancias. No sé, vos vas al banco, no te pueden pedir la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Entonces, lo que los manda a partir de la ley de inocencia fiscal es a suavizar esa matriz de riesgo, es a conceder como antecedente favorable que este contribuyente esté inscrito en el régimen simplificado. En teoría no te van a preguntar nada si vos conocés a tu cliente, si más o menos venís a operar. Obviamente, si vos caes en cualquier lado con 5 millones de dólares, no te conocían, seguramente te pregunten algo más, ¿no? Pero si vos sos un cliente que más o menos viene operando con, no importa, con ese inmobiliario, con ese banco, con esa LIC, como dije, estás obligado a analizar un análisis completo sin limitarse de tu perfil fiscal. Y tu matriz de riesgo tiene que estar customizada a esta nueva situación. Desde mi punto de vista, es una flexibilización. Obviamente que haya una simplificación o una flexibilización no implica falta de control, ¿no? Esto desde ya, dentro de los causales razonables, en la medida que vos conozcas a tu cliente, podés caes con $70.000, $100.000, $200.000, y no necesariamente eso va a ser reportado. Obviamente esto es muy incipiente, ¿no? Hay que ver cómo esto después se va plasmando en la práctica, pero todo lo que desde ARCA, desde la Dirección Nacional de Impuestos, desde los ámbitos profesionales, esto se ve, ¿no?, como una flexibilización incluso, pero para los que están en el régimen simplificado. Es como que va a haber, como que también esto es para incentivar, ¿no? Si vos te hacen este régimen simplificado, ya saben que vos tenés como un plus, ¿no? Una presunción de buena fe como más amplia, ¿no? Un paraguas un poco más amplias. E insisto, si bien el blindaje no es blindaje para la ley de tema de lavado de dinero, es un antecedente muy favorable. Y ahora vamos a hacer como una pequeña mención de lo que yo les dije al principio, que eran los aspectos fiscales que están en la Ley de Modernización Laboral. Específicamente hoy nos vamos a abocar tan solo a hacer un punteo de los que se vinculan con el régimen inmobiliario o las actividades inmobiliarias. Yo acá les hice como un recap de cuál era la situación. Ustedes recuerdan
Estaba vigente el ITI hasta la última reforma, la 27430. El ITI quedó derogado, ¿sí? Entonces, todos los inmuebles que hubieran sido adquiridos hasta antes del 1 de enero del 2018 estaban alcanzados por el ITI. Eso se derogó, ya estaba hoy, o sea, bueno, no hoy, el 1 de enero, hasta el 1 de enero ya estaba derogado. Lo único que continuaba siendo gravado por la renta cedular, este 15%, era la compraventa de inmuebles adquiridos con posterioridad o a partir del 1 de enero del 2018. Y esto tributaba al 15% en la medida que hubiera una ganancia, ¿no? Por un precio de venta menos costo, ¿no? Eventualmente. Esto se deroga. Entonces, a partir de ahora, todo, digamos, se deroga la renta cedular, ¿no? Digo, y lo único, ahora, hoy por hoy, la renta cedular va a quedar más vigente más que nada para las operaciones financieras, o sea, para los instrumentos financieros que no tengan cotización pública, es para lo único que perdura este 15%. Pero, insisto, esto es a partir del periodo fiscal 2026, que no es lo que van a tributar o lo que van a pagar o lo que van a mirar ahora en junio, porque en junio vence lo del 2025. Pero todas las operaciones que ya estén o se realicen durante este año, si el día de mañana lo vendemos, también van a estar exentos. Se incluyen como una exención en el impuesto a las ganancias, salvo que vos seas habitualista. O sea, este 15% aplicaba, y la verdad es que la AFIP ha tenido muchos, es como que salvo que los que tienen algunos inmuebles se consideran no habitualistas, ¿no? Es como que el fisco, para considerar a alguien habitualista en materia, en rubro inmobiliario, tiene que tener fuertes indicios de que su core business, por así decirlo, es el rubro inmobiliario. Si uno tiene algunas inversiones, uno no es habitualista en los términos de la ley de impuesto a las ganancias. Para esos, a partir de ahora va a estar exento. Hoy por hoy solamente tributaba el impuesto celular los adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Ya los otros estaban exentos. No ITI, no nada. Si yo compré algo posterior al 2018 y lo vendo hoy, posterior a enero del 2026, no tributo, salvo obviamente que sea habitualista. Si no, no pago absolutamente nada. Correcto. Por ejemplo, yo soy profesional, pero puedo tener un par de inmuebles y el día de mañana los vendo, los empiezo a vender y después compro con ese residual algún otro inmueble y después a los 3 años lo vendo, realmente no debiera considerarse que soy habitualista. Ahora, si tu negocio es ese, o sea, tu actividad principal deriva de eso, ahí sos habitualista. No hay un parámetro tan objetivo, o si querés podría indagar, no sé, un poco si hay últimos antecedentes que un poco puedan plasmar de manera más concreta, pero no es tan fácil demostrar la habitualidad. Si no es tu actividad, si no es tu rubro y si no es tu actividad principal. Entrarías más como no habitualista que como habitualista. Y lo otro gran positivo dentro de lo que es el rubro inmobiliario es que todos los inmuebles, y esto aplica tanto para personas humanas como para empresas, todos los alquileres, las locaciones con destino a casa-habitación, y acá sí te dice, y esto lo aclararon taxativamente, aunque vos tengas 28 inmuebles en alquiler, ¿sí? O 30 o 58, va a estar exento del impuesto a las ganancias. O sea, todas las rentas por locaciones de inmuebles con el único requisito es casa-habitación, no va a tributar a partir del 1 de enero del 2026 impuesto a las ganancias. Y esto puede ser también de una empresa, porque si una empresa tiene un par de inmuebles y el destino de esos inmuebles es casa-habitación, y se puede documentar en el contrato o similar que el destino fuera ese, no va a tributar impuesto a las ganancias. Esto es una novedad. Si vos eras monotributista solamente por tener inmuebles, porque era una posibilidad, te podés dar rebaja. Porque ya la obligación que te obligaba a estar en el régimen del simplificado del monotributo eran tus ingresos por locaciones. Si tus ingresos son locaciones con destino a casa-vivienda, estamos bien. Pero si tenés casa-vivienda y locales, ahí no. Obviamente, si sos un monotributista que tiene departamentos para vivienda y departamentos para locales, eso no está exento. Eso perdura, digamos, como grabado. Específicamente dice casa-habitación.
Entonces, en definitiva, y esto es importante, insisto, también para las empresas, si hay departamentos en cabeza de empresas, también, que es raro, ¿no?, que una empresa tenga este tipo de exenciones, pero, y que uno dice, bueno, tampoco debe ser tan material para una empresa un ingreso por alquiler para casa habitación, pero no importa, está exento. A partir del 2026, que es lo que tributaríamos en junio del 2027. ¿Alguna duda con respecto a esto? Porque básicamente un poco este fue el overview que queríamos darle. Perdón si fui muy o poco técnica. Uno cuando intenta abreviar tal vez omite alguna cuestión de interés. Bueno, no sé si fui rápido o lento porque no tengo idea. Pero sí, dale.